A pesar de que el vaso es retroperitoneal, el vaso está intraabdominal. Lo vamos a ver cubierto por peritoneo, como lo está el hígado también. El hígado tiene una cubierta de peritoneo, el vaso tiene una cubierta de peritoneo. Si nosotros observamos la pared abdominal en esta parte, vamos a ver que el vaso prácticamente está cubierto por las costillas. La novena, la décima y la onceava costillas cubren el vaso por la parte de adelante. La novena, la décima y la onceava costillas cubren el riñón por detrás. Un golpe en la parte posterior del tórax, en la novena, décima, en un juego, en una discusión, como ustedes quieran, un golpe en la parte posterior daña el riñón, un golpe en la parte anterior, un pelotazo en un juego de fútbol. ¿Cuántas veces hemos visto niños llegando o jóvenes llegando con una ruptura de vaso por una lesión, un golpe en la parte anterior, novena, décima, onceava costilla? Ahí se encuentra el vaso. En la parte más lateral y directo hasta posterior, pero está sobre el riñón izquierdo, en la cola del páncreas. Ahí vamos a encontrar el vaso. ¿Okay? Es un órgano linfático, es el mayor órgano linfático, después del hígado, también el hígado también es un órgano linfático. Hemos dicho que el hígado también es productor de linfa. Este es un órgano linfático. En el feto produce, el feto es un órgano hematopoyético, productor de células de la sangre. En cambio, en el adulto ya no es un órgano que produce, más que todo es un órgano que es el cementerio de los glóbulos rojos. Es el cementerio, allí se van a morir los glóbulos rojos. Después de estar circulando 180 días, ahí van a ir a morir. ¿Okay? Entonces, al nacimiento es un órgano hematopoyético, pero es un órgano importante en el ser humano. Cuando en realidad yo me he arrepentido, algunas veces me he arrepentido de haber quitado vasos. O sea, no tenía otra opción. Vasos en pacientes que llegan con un vaso fracturado, lesionado, o que no hay forma de suturar el vaso, es como gelatina que uno tiene que suturar. En ocasiones en niños pequeños se ha tratado de cerrar y de evitar el sangrado, pero en ocasiones no es posible y hay que quitarlo. Los pacientes que se les quita el vaso va a tener problemas de infecciones pulmonares, ¿verdad? La neumonía es uno de los problemas principales después de retirar el vaso. Entonces, órgano hematopoyético, después del nacimiento, entonces hemos dicho que es un cementerio de eritrocitos y plaquetas principalmente. Y es que una vez que los destruye, hace algo importante. Una vez que le quita a los eritrocitos su cargamento que tienen, porque los eritrocitos en realidad son como camiones de carga, agarran la hemoglobina y la transportan, ¿verdad? Y entonces llegan ya y el vaso se encarga de agarrar el hierro y agarrar la proteína, la hemoglobina, para volverla a reciclar. Ok, también es un reservorio. Ustedes se han dado cuenta cuando hacen demasiado ejercicio, más de los ejercicios, sobre todo después de comer, el dolor que se presenta en el pulmón izquierdo, porque el vaso es un reservorio de sangre y cuando hemos comido y tratamos de hacer ejercicio, el músculo necesita sangre y entonces el vaso se contrae para botar esa sangre y para que los músculos puedan tener suficiente oxigenación en el momento adecuado. Ok, recuerden que está cubierta por peritoneo y en el ilio del vaso, o sea, la parte central, la parte donde entran los vasos, o sea, donde entran las arterias y salen las venas, eso se llama el ilio del vaso. Vamos a encontrar entonces la circulación principal del vaso. Ya dijimos lo de las costillas. Vamos a ver ahorita unas características del vaso. Ahí está, miren en la localización del vaso. Costilla novena, décima, onceava, pues en la localización. Más hacia atrás se encuentra el riñón, no está en el esquema, pero recuerden que la parte más posterior, la parte anterior, se encuentra el vaso. ¿Okay? Una cápsula formada por peritoneo. Dentro encontramos trabéculas o banda fibrosa. Les decía que es difícil suturar el vaso. El vaso también está limitado
dividido en porciones, vamos a decir, en pequeños segmentos, porque las arterias son segmentarias. Una arteria que llega al vaso no va a irrigar, no se va a hacer un círculo, va a un segmento del vaso. Por eso a veces es posible quitar esta porción y tratar de evitar la hemorragia. En mis tiempos, aquellos años, no teníamos nosotros el material que se tiene ahorita, de poder llegar al vaso, digamos, y tratar de cauterizar y de cerrar. No se puede con un instrumento incluso como un cortabuja, como una pinza de Kelly, no se puede hacer eso. En cambio, ahorita tenemos instrumentos mucho más finos para poder llegar y poder quitar, digamos, una porción del vaso y evitar eliminar ese tejido mucoide que es importante para el organismo. El vaso se une al estómago por medio de ligamento que se llama gastroesplénico y hacia atrás se une un ligamento que se llama el ligamento esplenorenal. Son dos ligamentos, quiere decir que son dos partes del peritoneo que hacen que el vaso se junte. Son dos ligamentos que mantienen el vaso en su lugar. Uno se llama el gastroesplénico, que es donde están los vasos cortos, y el ligamento esplenorenal que está en la parte posterior, que une el vaso con la riñón. Vamos con la irrigación del vaso. El vaso está irrigado solamente por la arteria esplénica. ¿Okay? Ahí están los detalles. Va a estar irrigado la arteria esplénica. La arteria esplénica le va a dar 5 arterias aproximadamente, a veces un poco más, pero son 5 arterias. Todas ellas, como dice, van a los segmentos vasculares del vaso. Y esto dice, aunque es un principio un poco teórico, pero las anatomías subtotales, que actualmente sí se pueden realizar con buenos instrumentos. Si hay que hacer una resección de vaso con la laparoscopía, es largo el procedimiento, pero es posible hacerlo y con una técnica adecuada. Bien, ahí está la irrigación del vaso. La arteria esplénica, una vez que da las arterias palpables, hemos dicho que 10 arterias, principalmente la pancreática dorsal y la pancreática magna, y ahí va a llegar hacia el vaso y va a dar las 5 ramas mínimas, 5 ramas en el hilo esplénico. ¿Okay? Ahorita les voy a mostrar un vaso en realidad, cómo se ve en la realidad de un cuerpo. Veamos más el drenaje venoso, tiene que ver a través de la vena esplénica, que es la única vena que drena el vaso. Esta vena esplénica va a juntarse, hemos dicho, con la vena mesenterio inferior y va a formar parte de la vena porta. En realidad el vaso no es una parte del sistema digestivo, pero está relacionado aquí por medio de su drenaje venoso con el sistema digestivo. Y el drenaje linfático va a ser principalmente a los ganglios pancreáticos y esplénicos. Estos ya son muy conocidos por ustedes. Ganglios pancreáticos y esplénicos que se encuentran en el dorso, en el borde superior del páncreas, ahí los vamos a encontrar. Y de ahí de los pancreáticos y esplénicos van a ir a los celíacos. Ya sabemos el camino, ¿verdad? Celíacos, y de los celíacos a la cisterna del pequeño y al conducto torácico. ¿Okay? Ahí está el drenaje venoso del vaso. Dos lugares donde va a drenar las venas del vaso. Uno es a través de la vena esplénica, otro es a través de los vasos cortos. Estos vasos cortos que a veces nos hacen llorar. Los vasos cortos están localizados en el fondo del estómago y a veces al reaccionar el estómago para ir al vaso se arranca y por eso es un sangrado muy especial. O sea, para hacer una espirotomía no es tan sencillo, porque el vaso no está visible. Necesitamos traccionar el estómago, jalar el estómago para que el vaso se venga hacia adelante y poder trabajar muy bien. Al jalarlo a veces se dañan los vasos cortos. Y esas son las venas que se encuentran en el fondo del estómago. Y otra vena de drenaje es esta, que es la gastrocloaca. Inervación, principalmente este órgano tiene una inervación simpática, ¿verdad? Simpática, que es vasomotora para aumentar el calibre de los vasos. Un detalle que ya aprovechando lo que dice aquí, la mayoría de los nervios simpáticos
simpáticos corren junto con las arterias. ¿Okay? En este caso, los simpáticos van a ir alrededor de las arterias. Por eso, la arteria esplénica lleva la elevación simpática dentro del vaso. ¿Okay? Preguntas hasta aquí, mientras busco mi ¿ok? Ok, tenemos varios problemas en general, hay varios problemas del vaso. El más común, grande, el no común es va a ser la escleromegalia. Va a ser la escleromegalia. Y la escleromegalia, una vez estando en la residencia, nos tomaban examen, que ya está muy para la 2, de la 2 a la 3, de la 3 a la 4, etc. Estábamos de la 1, nosotros éramos 3 de la 1, y estaban dándole exámenes de la 2, y estaban los maestros alrededor, y los maestros eran, no son como somos ahorita, ¿verdad? O sea, eran puros, y nos costaba trabajo pasar de R1 a R2, él estaba de R2 pasar a R3, y le tocó una colestectomía. Estaba haciendo la colestectomía y nos habían advertido: ustedes no abran la boca, porque cualquier cosa que digan, el maestro va a empezar. Si ustedes preguntan algo, ellos me van a preguntar a mí, yo no quiero problemas de la colestectomía. Así que estaban esperando todos callados, él estaba haciendo era una colestectomía abierta, no era laparoscópica, estaba abierta, él estaba sacando, nosotros simplemente estábamos ayudando, jalando, dando instrumentos, etc. Y después todos los compañeros, cuando estaban terminando él, todo estaba muy bien, sacó la vesícula, dijo el cístico, pero el techo hepático estaba limpio, todo estaba perfecto. Cuando de pronto uno de los compañeros agarra y dice, él jala esto, y entonces jala y al jalar el estómago para revisar un vaso, para tener el paciente con escleromegalia. Sale el vaso y el muchacho dice, mi compañero dice, ¿qué pasó? El paciente de Shagar le pregunta, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es eso? Pues con todo, la escleromegalia sí quedó con ¿qué cosa es un hiperesclerismo? ¿Y de dónde viene? ¿Y qué problema trae todo el cuerpo? ¿Qué pasa? La pregunta de qué pasó, ustedes se pueden imaginar qué le pasó a su compañero después de la Lo pasaron de una. Para poder ver el vaso, le han quitado la pared torácica de las costillas, ahí está el hígado. Probablemente puede ser pregunta de examen esto. Cuando uno pone esto, dice, ¿qué cosa es esto? ¿Qué es esto? El estómago. ¿Y dónde está el vaso entonces? Ahí está el vaso. Vamos a sacar el vaso. Este vasote, vamos a ver. Vamos a ver este. Para poder verlo, vamos a darle el vaso. Esta es la maniobra que les digo. Cuando uno jala el estómago, los vasos cortos están pegados, esos son vasos cortos que están en este ligamento que se llama gastroesplénico, es un ligamento, ahí están los vasos cortos. Entonces se jala el estómago y entonces ahí viene el vaso, ahí está el vaso, ¿verdad? Un borde afilado en la parte anterior vamos a ir un poquito más allí, un borde afilado en la parte anterior y un borde posterior rojo. Porque no podemos palpar el vaso nosotros, es difícil de palpar, está muy posterior. Pero si en un paciente encontramos un borde en la parte debajo de las costillas, el borde es como, es un borde en sierra, o sea, el borde anterior no es un borde liso, es un borde aserrado. Entonces podemos indicar que sí se trata de un vaso. ¿Cómo sabemos que si lo que tocamos ahí es estómago o es un hígado demasiado grande? Es una hepatomegalia. Hay hepatomegalia que llegan hasta el mitocondrio izquierdo. Pero si en el borde, aquí están las costillas, vamos a ver, aquí están los arcos costales, está el estómago, aquí está esta parte,
y entonces encontramos un borde así. Okay. El vaso generalmente tiene ese borde anterior cerrado, tiene figuras en esa parte. Y entonces cuando uno toca, se le pide al paciente que inspire profundo, y entonces tocamos debajo de la costilla aquí y encontramos este borde afilado, vamos a decir que el paciente tiene una esplenomegalia. Y la esplenomegalia puede ser por varias causas, puede ser por varias enfermedades, y puede dar lo que se llama un hiperesplenismo, o sea, una función demasiado fuerte del vaso. Doctor, pero entonces no es normal palparlo a simple palpación de la inspiración, ¿no? Entonces, pero ¿cómo? Entonces tienen que sospechar de una esplenomegalia para poder hacer ese signo. No, o sea, vamos a decir que hay pacientes que ni siquiera se dan cuenta que el vaso está grande. Tú haces la exploración física que tienes que hacer, tienes que saber hacer una exploración física de abdomen. Para palpar el hígado le empieza al paciente que tome aire, que inspire y que mantenga el aire. Pero tiene que ser acostado para poder tocarlo, ¿verdad? ¿Cómo? Tiene que estar acostado para poder Pero palpar. tiene que estar en el cúbito dorsal. Y entonces se le pide al paciente y entonces vamos a tocar, al inspirar el vaso va a descender y vamos a tocar este borde. Si yo toco un borde de esta forma, yo sé que es un vaso, sé que es el vaso que está agrandado. Y le voy a hacer los exámenes necesarios y todo y voy a poder saber qué es lo que está sucediendo con el paciente. Okay, entonces ahorita el vaso, dime. ¿Qué síntomas llega el paciente para saber o sospechar de la esplenomegalia? O sea, el paciente muchas veces no se da cuenta que tiene una esplenomegalia, tiene otro problema. Okay. Puede tener por ejemplo, lo que se llama una sickle cell anemia, o sea, una anemia por esterocitosis o por daño de los eritrocitos. El vaso se crece porque el vaso trata de romperlos, trata de destruirlos y cada vez el mayor proporción. Miren lo que les comentaba de los ligamentos. Ahí está el vaso formándose. ¿Okay? Entonces, el mesenterio del vaso, la parte anterior, se va a unir al estómago para formar el ligamento gastroesclénico. Y el mesenterio del riñón en la parte posterior, de aquí se va a unir para formar el ligamento esclenorrenal, ¿verdad? Entonces son dos ligamentos que se van a encontrar en esta parte. Porque veamos más adelante, ahí está el ligamento esclenorrenal, ahí en la parte posterior, ¿okay? Y ahí está el ligamento también, ¿qué cosa es eso que están mencionando ahí? ¿Qué es eso? Páncreas. El páncreas llega hasta allá, hasta el fondo, ese es el páncreas. ¿Okay? Ahí está el estómago. ¿Qué cosa es entre el páncreas y el estómago? ¿Qué cosa hay ahí? Entre el páncreas y el estómago, ¿qué cosa hay? ¿Cómo se llama ese espacio? Esta es la transcavidad de los epiclones o la cavidad abdominal menor. Es una cavidad. El estómago no está adherido al páncreas. El páncreas está forrado por peritoneo, el estómago está forrado por peritoneo y tenemos una cavidad ahí que está parcialmente cerrada porque el mesenterio del colon transverso se une al mesenterio del estómago y deja una cavidad en la parte posterior. Cuando hay una pancreatitis, cuando hay un problema de pancreatitis, el páncreas empieza a digerir, a comerse, a disolver nuestros tejidos, se los come. Y entonces puede llegar a dañar todas estas zonas. Y entonces es lo que pasa con la pancreatitis, va desde un grado 1 a un grado 4 o 5, o sea, va destruyendo hasta lo que se conoce como una pancreatitis hemorrágica. Rompe todos los vasos y un sangrado importante. Que tenía pensado como el páncreas está enfrente de la mesentérica superior, ¿puede causar ahí algún daño? Puede causar, o sea, no llega a romper la mesentérica superior, pero recuerden la cantidad de vasos que tiene el páncreas, todo eso se llama la pancreatitis hemorrágica, que es prácticamente mortal. ¿Okay? Bien, veamos entonces, ahí está el vaso. Miren el borde anterior del vaso, ahí está lo que les comentaba. Mírenlo ahí. Miren el borde anterior del páncreas, cómo está intentado. Esa es la candela del vaso. ¿Okay? Ahí lo vemos, está pegado a las costillas. Cuando el vaso crece, ese borde anterior se va debajo de los anchos costales y
y lo podemos palpar. Ese es el borde anterior. Y esta entrevista se puede observar. ¿Ok? Preguntas del vaso, algo. Eso que está ahí abajo. ¿Todo bien? Vamos a empezar a riñón. Vamos a riñón. Y entonces, doctor, ¿qué era lo que estaba abajo del vaso? Era lo que estaba abajo del vaso que se veía como todo el intestino. Doctor, en la imagen que puso, lo que estaba Un poquito más adelante. un color verde, más adelante. Mira la transcavidad de los riñones, miren la transcavidad, miren el epiploma, este es el colon transverso y el estómago, el epiploma gastropólico, miren la cavidad que se encuentra ahí adentro, aquí se observa la cavidad, miren, ahí está la cavidad, ahí está la cavidad, ok, el páncreas en el fondo, el estómago hacia adelante, el colon este es el colon transverso por su mesenterio, aquí está llegando el colon transverso, el colon mesenterio. ¿Se puede dar un poquito más para atrás? Más al final, al final. Al final, ok. Ahí. Ok. Sí, lo que estaba abajo. Este es lo que está abajo. ¿Qué es este de aquí? El intestino. Este es intestino. Transverso. Esta es parte, miren el color que tiene, esta es parte de la primera porción. Recuerden que el modelo terminaba aquí, formaba lo que se llama el ángulo de Drake, la porción fija del intestino, aquí está dando vuelta el intestino, termina aquí el modelo y empieza el yeyuno. Ahí empieza el yeyuno. ¿Es el ángulo de Drake? El ángulo de Drake. Aquí está el ángulo de Drake. Vamos a los riñones. Riñón, ¿dónde estás? Vamos a terminar con esto. Riñones. Retroperitoneales también. Completamente retroperitoneal. Igual que el vaso. Detrás del peritoneo. La cavidad abdominal tiene una cavidad interperitoneal y esta es una cavidad retroperitoneal. ¿Okay? Entonces los riñones se van a encontrar detrás del peritoneo, están pegados a los grandes vasos, están pegados a la columna vertebral también. Ahí está la aorta torácica, en la vena cava inferior, a los lados están los riñones. Y ahora viene algo sencillo en realidad. Primera rama de la aorta torácica, primera rama. O sea, después de las diafragmáticas, la primera rama de la parte anterior es el tronco ilíaco, segunda rama de la cavidad superior, la mesentérica superior, ok. A los lados, en ese mismo nivel, a los lados se encuentran las arterias renales. Bueno, arriba de las renales hay algo más que necesitamos recordar. Pero son las arterias suprarrenales. Okay. Las arterias suprarrenales es probablemente el órgano más delgado que hay. Pequeños organismos que se encuentran sobre los riñones y tienen tres arterias inferiores. Las tres arterias que riegen las suprarrenales. El riñón tiene una arteria para cada lado. Okay. El tronco cerebro es un chorro de órganos. En cambio, las glándulas suprarrenales tienen tres arterias van a ir al tronco suprarrenal. Okay. Entonces, transportan, aparte de, aquí solamente hablan del tema de producción de orina, pero el riñón es un órgano muy importante que ustedes van a estudiar bastante. Los suprarrenales son de la aorta directamente. Las dos salen de la aorta. Suprarrenales medial izquierdo. Las dos arterias salen de la aorta. Vimos en laboratorio que las suprarrenales superiores salen de las frénicas inferiores y las medias salen ya de la renal. No, pero de la aorta y las inferiores salen ya de la renal. O sea, estamos hablando de las suprarrenales. Por eso las suprarrenales. Las suprarrenales. Sí, esas sí, claro. Yo estaba hablando de las renales. No, está bien. Ahorita vamos a hablar de las suprarrenales. Entonces, arriba del riñón se encuentran entonces las glándulas suprarrenales. Bien, vamos a ver, yo quisiera que tomen en cuenta este esquema. Este esquema es importante.
¿Okay? Ese esquema nos dice cómo está cubierto, cómo está forrado el riñón. El riñón entonces está por detrás del peritoneo, ustedes están viendo aquí. Esta es la cavidad abdominal por delante, es el peritoneo, está allí con todos los órganos abdominales. Por detrás del peritoneo encontramos entonces esta fosa renal. ¿Okay? Entonces vemos la fosa renal en esa zona. Entonces dice, primero tenemos una cápsula adiposa. Ahí está la cápsula adiposa del riñón, ¿verdad? Es la grasa perirenal. Cápsula adiposa que también se llama la grasa perirenal. Entonces estamos hablando de esta grasa que está cubriendo aquí, la grasa perirenal, aquí, grasa perirenal. Luego tenemos la fascia renal, aquí estamos viendo lo que es la fascia renal. Una fascia, así como tenemos una fascia en el abdomen, en el que salen los músculos o que envuelven los músculos, el riñón tiene una fascia. Esta fascia renal tiene que ver también con la fascia que cubre este músculo, ¿verdad? Ahí tenemos el psoas ilíaco, ahí está el psoas, ahí está el cuadrado, ¿verdad? El psoas ilíaco, el cuadrado, la columna vertebral, el psoas ilíaco, el cuadrado lumbar, de cuenta aquí. Aquí tenemos la fascia de estos, pero la fascia del riñón también se mezcla con la fascia del psoas ilíaco. Ahí está la fascia renal. Segunda capa. Luego tenemos otra capa de grasa que está envolviendo el riñón que se llama la perirenal. Entonces, una es la pararrenal, que también se llama gerota. Ustedes van a escuchar el término de gerota, que es la pararrenal, esta grasa de aquí afuera. Y luego tenemos la grasa perirenal que está alrededor del riñón. ¿Okay? Una es pararrenal y la otra es perirenal. Entonces es la fase perirenal. Y entonces, y luego habla por ejemplo aquí de lo que es el cuerpo adiposo pararrenal. Ese cuerpo adiposo pararrenal es el que conocemos en el popular, la gerota. ¿Okay? Y entonces, repasando, en la parte posterior, en la parte del reto peritoneo, encontramos los riñones, están detrás del peritoneo, y entonces el riñón va a estar cubierto por una grasa que está alrededor, que es la perirenal, que es la perirenal. Está de fuera de la perirenal se encuentra la fascia renal, esta fascia renal, ¿correcto? Por fuera se encuentra otra capa de grasa gruesa, a veces bastante gruesa, que es la pararrenal, también llamada gerota, ¿correcto? Y está en relación entonces con estos músculos. ¿Perona o pelota? Gerota. Ahí está, por ejemplo, dice que la fascia renal se continúa con el diafragma, la fascia renal se continúa con el músculo psoas, o sea, es una fascia que viene del diafragma y que va a poner entonces al riñón. De todo esto, lo que me interesa que recuerden es que hay dos capas de grasa que están poniendo al riñón. Una la perirenal y otra la pararrenal. La que se hace muy gruesa, a veces no puede llegar hasta 10 centímetros de grosor, es esta. La pararrenal puede envolver al riñón para proteger el riñón. Ok, partes del riñón, partes. Todo órgano va a tener partes de irrigación, venoso, linfático y nervio. ¿Okay? Las partes del riñón son sencillas, o sea, teniendo la cara anterior y posterior del riñón, el borde medial y lateral, el polo superior e inferior. O sea, veamos luego los elementos que se encuentran en la cara anterior o posterior, borde medial o lateral, polo superior o polo inferior. Recuerden que en el polo superior se encuentran las glándulas renales y los riñones se encuentran localizados en la fosa renal. Algunas veces, sobre todo los niños, que les gusta saltar a veces más de lo que deberían saltar, al saltar y golpear en el piso, los talones, se cae el riñón, se suelta de esta porción, se suelta porque la fascia que tiene aquí, esa fascia que hemos visto, que se continúa con el diafragma, se continúa con los músculos de la pelvis, o sea, el ilíaco, y a veces pues encontró un niño
que el riñón en vez de tener en ese lugar tiene lo que se llama una tosis renal y el riñón llegó hasta la fosa ilíaca, sobre todo en el lado derecho que es un poco más bajo que el izquierdo, se cae, se mueve porque arriba está cubierto pero abajo está hueco, no tiene hielo de techo, ¿okay? Relaciones borde medial con todos los elementos del hilo renal, arteria y vena renal. La cara posterior, como hemos dicho, como músculos de la cara posterior y como el diafragma. El psoas, el cuadrado lumbar, como se había comentado hace un momento. El pulmón derecho es relacionado con los nervios que se encuentran en esta zona, también en la pared del abdomen. Y el izquierdo, pues los elementos hemos dicho por delante del riñón izquierdo, se encuentra el vaso, se encuentra el páncreas. Y creo que eso lo pueden leer fácilmente, no tengo problemas en ese sentido. Aparte de la irrigación, como vamos a ver ahorita, aparte de la arteria, aparte de la arteria renal y el drenaje de la vena renal, el riñón tiene algo más en la parte posterior que se llama la pelvis renal. Entonces, por delante se encuentra, primero, la vena se encuentra en medio. Por delante se encuentra la arteria se encuentra en medio. Adelante se encuentra la vena, en medio está la arteria y para atrás se encuentra la pelvis renal. La pelvis. Esta mete sangre al riñón, esta saca sangre del riñón y esta es la productora, la que recolecta la orina de las pelvisillas, desde la pelvis mayor. Tenemos las pelvis menores y todos son los que vamos a estudiar todo lo que es el sistema renal. Ok, pelvis renal. Esa pelvis renal, aquí estamos viendo las características de la pelvis renal ya cuando se ha formado la gran pelvis, la pelvis mayor, ahí están las pelvises menores, las pelvisillas menores, la pelvis mayor. Esta se va a comunicar con la vejiga, con la parte posterior e inferior de la vejiga, se va a formar con lo que es el uretero. ¿Okay? Y entonces vamos a ver algunos detalles de esto. Bueno, hasta ahí entonces estamos viendo partes, solamente ahorita vamos a ver relaciones de todas estas cosas. Vamos con los ureteros. ¿Qué pasó allí? ¿Quién me dice? ¿Qué ves la imagen? Hay una inflamación de la ¿cómo se llama? De la pelvis renal. Para 3 puntos. Para 3 puntos. ¿Quién me dice qué pasó ahí? Hay un tumor en el bote del huerto. Yo. Está abajo del riñón. La cáliz, ¿qué tiene? Hay un riñón ese cáliz, ¿qué tiene? Pues ahí de la mamita puede tener que Probablemente sí, pero cuando ustedes vean una radiografía que tiene esto, que se llama una urografía de tórax, al ver el uretero, normalmente no se tiene que ver todo el uretero, porque el uretero está comprimiéndose, está moviéndose. Y en una placa, sabes, una porción que está oscura y una porción que está con el medio del contrato. Pero ¿qué tiene esta placa? O sea, se fue. El riñón se cayó porque está abajo. Está en la fosa. Inflamado el uretero. ¿Qué tiene? Inflamado el uretero. Sí, probablemente está un poco Obstruido, pero hay algo anatómico. La arteria vesicular. Hay un doble urétero, ¿no? Porque allá hay urétero y ahí también hay urétero. Ok. Claro que sí. Hemos visto, se lo voy a mostrar aquí. Okay. Sale de la pelvis y sale un uretero. ¿Qué está pasando aquí? Tenemos dos, o sea, tenemos una duplicación de los ureteros, son dos, normalmente es uno. En esta parte, esto es aquel sonido. O sea, uno de un lado y otro de otro lado. Aquí estamos viendo dos de un lado. Entonces esa Se llama simplasia. ¿Qué? Simplasia.
Es cuando dos estructuras que deben Sí, estar pero separadas y el asunto era más que todo, yo no quería términos médicos, lo que quiero es que se den cuenta que de Hay un dos riñón riñones. sale un uretero. En este caso estamos viendo dos pelvicillas, Y se dos unen pelos al mayores, cada una tiene su drenaje y las dos están uniendo en la unión de las dos. Entonces está bien, digo los tres. ¿Ah? Entonces está bien, digo los tres. ¿Cómo? Los que digo, No, 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 los no que se digo. crean. Sí, digo con 3 puntos. También puse tus 3 puntos. No, sí, ya. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con esa persona? Esto es importante lo que dice aquí. Hay 3 zonas donde se pueden estrechar los ureteros. Cuando pasa una piedra, 3 zonas que se pueden, y eso es clínico. Eso es clínico, ¿ok? La unión que se llama uretero calicial, este no es la mejor descripción y todo, pero unión uretero calicial es, lo voy a hacer aquí. Ok, aquí tengo el riñón, ¿ok? El riñón ahí. Y entonces aquí está la pelvicilla, y aquí está saliendo el uréter, y el uréter va a llegar hacia la vejiga urinaria, ¿ok? Va a pasar por ahí, no pasa por aquí atrás y pasa por aquí y llega hasta aquí, hasta lo que es el trígono vesical. Aquí está el otro uretero, entonces va a pasar por aquí a llegar al trígono vesical. Okay. 3 lugares donde se puede atorar una piedra. Y de pronto va a poner un caso clínico de esto. Se puede atorar en lo que es la unión. Bueno, aquí está la pelvicilla renal. Aquí está la pelvicilla renal. ¿Okay? Lugares donde se atoran. Uretero calicial. Se llama uretero calicial. Es donde se une la pelvis renal con el uretero calicial. Otro donde dice, ok, cuando pasa sobre la arteria, sobre la ilíaca primitiva, aquí es otro lugar donde se puede atorar ilíaca primitiva. Y otro lugar donde se puede atorar la unión de la vejiga con el uretero. Los 3 dan sintomatología diferente. Yo tengo un paciente, no lo tengo ahorita, pero vamos a decir que un paciente que llega con un dolor y yo detecto que el problema es renal, tiene un dolor renal, ¿ok? Y es un hombre. Voy a poner, este es un hombre, ¿ok? Y entonces es hombre y tiene un dolor renal y le pregunto ¿cuándo empezaste el dolor? Primero que es un dolor muy intenso, me parece un dolor de parto, es un dolor que produce vómitos y náuseas muy intenso. Empezó, vamos a decir, hace 3 horas, ¿okay? El dolor es muy intenso, le hago una maniobra que se llama Giordano en la parte posterior del tórax, hago la perfusión, el dolor es demasiado intenso y luego el paciente me dice, ¿dónde duele? Me duele en la parte posterior, lumbar, pero también me duele el testículo. ¿Ah? O sea, el dolor está allá, pero le está doliendo el testículo también. ¿Dónde está la piedra? En la porción intramural. Okay. El dolor, el paciente dice, me duele, o sea, veo que tiene un dolor en la región lumbar y le duele el testículo. ¿Dónde está el dolor? ¿Está aquí? ¿Está aquí o está aquí? Ahí abajo. Okay. Voy a hacer, O la porción media. todo lo que esté de acuerdo que está el dolor aquí. Levante la mano que está el dolor aquí. 1, 2, 3. Bueno, voy a poner 5 puntos, porque si equivocas, y si se equivocas se los quito. Okay. El dolor aquí. Pues ya le voy a... No, dígame. O sea, 1, 2, 3. 4 ya. Sí, ok, 5. El dolor aquí. El dolor aquí abajo. Esto está de acuerdo a lo que hemos estudiado antes. Ya estudiamos región inguinal, ¿verdad? Y estudiamos testículo. ¿De dónde viene la inervación del testículo? ¿De dónde viene la inervación del testículo? ¿De dónde?
Un paciente que viene que tiene un dolor intenso de hace 3 horas y que tiene un dolor en la región lumbar y le duele el testículo, la piedra está aquí. Si el paciente tiene dolor lumbar y le duele el abdomen, la piedra está aquí. Si el paciente tiene dolor lumbar y le duele el perineo solamente, la piedra está aquí. Si tiene dolor aquí, le duele el testículo, la piedra está aquí, porque el testículo tiene una inervación que viene desde la región renal. Recuerden que los vasos renales, eso es parte de su examen de ahora. No es ustedes. No, ustedes no tienen, perdón, todavía no, sí hicimos su región inguinal. No, ustedes también. El testículo tiene inervación de arriba. La irrigación del testículo viene desde la arteria hepática. El drenaje venoso del testículo viene hacia arriba, hacia la. Esto ya me voy, ¿verdad? Ok, recuerden eso. Entonces, la piedra está en la última parte del perineo abajo. Pero es que no es